Así es. Como siempre en esta época tenemos un tema con la movilidad. Como yo siempre trato de recordar y de explicarles qué es la movilidad, es la manera de mantener actualizadas las jubilaciones. Nosotros actualmente tenemos una fórmula fijada por una ley del año 2020, que es la ley 27609, que combina, digamos, lo recaudado con los impuestos con un índice que es el RIPTE. Si nosotros nos fijamos en relación a la inflación, esa fórmula se queda muy atrás. Por eso los bonos extraordinarios, los refuerzos de ingresos que siempre están acompañando a las jubilaciones. ¿Qué se había dicho? ¿Qué estaba previsto con este famoso decreto que llaman la ley ómnibus? Que se hiciera un cambio en la fórmula de movilidad, que se pagara esta hasta marzo inclusive, y que a partir de abril la movilidad se rigiera por el índice de precios al consumidor, es decir, por la inflación, el índice de precios del consumidor del mes anterior. Eso no tuvo quórum, se bajó todo el paquete fiscal, digamos, de esta ley ómnibus, entonces no va a haber por el momento modificaciones. ¿Qué implica eso? Que en el mes de febrero los jubilados de la mínima, solo los de la mínima, van a cobrar un bono de 55.000 pesos y van a cobrar el haber de 105.700. ¿Sí? Es decir, que los de la mínima van a estar cobrando 160.700 pesos. En marzo va a haber un aumento, no sabemos todavía, pero se estima que va a ser de un 15-18%, muy por abajo de la inflación, y quedará para un momento posterior el análisis y el debate de esta posible reforma. ¿Cuál es el tema? En realidad, lo de acompañar, digamos, la fórmula de acuerdo a la inflación era positivo, en el sentido que intentaba mantener las jubilaciones más actualizadas. ¿Cuál era el punto negativo? Que hasta marzo se iba a pagar como se venía pagando y en abril se iba a pagar con la inflación de febrero. Entonces queda un rezago, quedan siempre meses, digamos, porcentajes de inflación que se van acumulando y que no se le traslada al jubilado. Lo otro negativo que tenía, bueno, esta reforma es que viene por un decreto, no es una ley del Congreso sancionada deliberadamente, o sea, esos son los contras. Pero la fórmula en sí, de aquella manera, iba a dar mejor que esta. De todos modos, María Susana, los bonos no pasan, digamos, a un básico de jubilación, es un parche. Justamente, el bono es un paliativo, es un refuerzo de ingresos, es como para que, digamos, no se quede tan atrás de la inflación el beneficio. ¿Por qué? Porque hay que ir a una reforma seria, una reforma de fondo. Porque la fórmula no refleja la situación real. La fórmula no está reflejando, la inflación es mucho más alta que lo que da la fórmula. Entonces le meten parches, le meten bonos, refuerzo de ingresos, todo, y aún así no llegan. Entonces el jubilado siempre viene atrás, siendo variable de ajuste de todos los gobiernos. O sea, entonces ese es el punto. Hay que hacer como una reforma, digamos, para el tema de movilidad, que contemple la real situación, digamos, que sea más de fondo y que se pueda actualizar más periódicamente o de manera más real. Por eso yo considero que lo del índice de precios del consumidor, que es el índice de la inflación, era adecuado. Digamos, la fórmula no iba a quedar tan desactualizada de esa manera. Lo que sí hay que darle una solución era el tramo ese de febrero a abril. De todos modos, esto quedó en suspenso. Por el momento se va a aplicar la fórmula vigente y se va a volver a tratar. ¿De qué depende que se vuelva a tratar? Es decir, ¿hay que presentar un proyecto para la modificación nuevamente? En realidad es una discusión netamente política, digamos. O sea, el proyecto de modificación estaba contemplado en la ley ómnibus, en el decreto presidencial
que tan amplio era y que, bueno, de tanto se está debatiendo en el Congreso y demás. Hubo mucha resistencia al paquete fiscal. Entonces, lo que yo considero mal es que no se dio análisis y debate a cada tema en particular. Se bajó directamente ese capítulo. Dijeron, bueno, lo sacamos. O sea, creo que eso tiene muchísimos temas que tienen muchísimos alcances diferentes y que había que tratarlos individualmente.